En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla-ORG y Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué alegría estar aquí esta noche. Pues Andrés sigue insistiendo en que soy visita. Pero yo me siento como muy de la casa, ¿cierto? Y es pues es de mucha alegría para mí cuando tengo la oportunidad de venir y compartir algo con ustedes. Aquí pues tengo afectos entrañables. Por un lado, pues Andrés y María han sido amigos casi que desde la infancia. Muchos años. Aquí Dieguito, su esposa, Gonzalo, su esposa, bueno, tantos amigos. Por allá hay un amigo ya casado con hijos que lo conocí adolescente. Como dice Gonzalo, lo conocí de brazos y todavía los tiene. Pero qué alegría, ¿verdad? Qué alegría poder estar aquí esta noche. Y bueno, me dijeron que como era vigilia hoy, entonces podía apenas abrir esos ojitos. No, vamos a ir rápidamente aquí al texto, pero antes, bueno, hacerles una pequeña presentación de esta locura de escribir en la que comencé ya hace algún tiempo en este devocional. Resulta que, bueno, yo soy hijo de padres cristianos, mis papás son fundadores de iglesias, y mis padres tenían una finca en Begachí, Antioquia, suroeste antioqueño, y allá nos levantaban a las 4 de la mañana a hacer el devocional. Yo no sé si aquí alguno ha pasado por esa tragedia de ser niño o adolescente que lo levanten a las 4 de la mañana a hacer devocional. La verdad es que a veces no lo disfrutaba mucho, pero en la medida en la que uno va avanzando en su relación con el Señor, creo que la cita más importante que uno aprende a tener es su cita con Dios todos los días. Entonces, para mí el tiempo devocional se ha convertido en algo significativo, esencial para mi día a día. Y comencé escribiendo mis devocionales y compartiéndolos con mi equipo de liderazgo en la iglesia. Y en un momento me puse a pensar, bueno, sería chévere poder compartir esos devocionales con muchas personas que tienen agendas sumamente apretadas, difíciles. Uno a veces quisiera tener el tiempo para meterse en el texto de la palabra, porque cuando uno va a la escritura no es tan sencillo tener ese encuentro con la escritura, porque son textos de más de 2000 años y a veces es difícil poder comprender, ¿cierto?, todo lo que está ahí. Uno muchas veces necesita las herramientas, el diccionario bíblico, si conoce un poquitico de los idiomas originales, griego y hebreo, pues eso va a enriquecer mucho más el tiempo devocional. Y como yo tengo ese privilegio de poder sentarme en las mañanas a poder hacer ese encuentro con Dios, estudiando el texto, mirando esos textos, mirando el contexto, entonces arranqué con estos devocionales de Primera y Segunda de Corintios. Entonces van a encontrar ahí un texto por cada capítulo, pero esos versículos están no sueltos, sino que están alumbrados a la luz del contexto. Espero que sea una experiencia bonita para los que puedan llevarse el libro. Y bueno, y también aprecio los comentarios que me hagan. Seguramente me van a ayudar para las siguientes series devocionales que voy a estar trabajando. Entonces, eso en cuanto al tema del libro. Hoy voy a compartir un tema gloriosamente oscuro. Resulta que cuando comencé con esto del libro, entonces le dije a Andrés, regálame un espaciecito allá en la iglesia, y llevo el librito, comparto con los hermanos algo, y bueno, y si me das el honor pues de compartir alguna palabra, pues sería un honor. Y me dice Andrés, hermano, el tema que vamos a trabajar durante ese mes es gloriosamente oscuro. Y yo dije, caramba, pero es que aquí el escritor debería ser Andrés. Qué título para un mensaje de mes, ¿no? Y eso como que lo mueve a uno. Gloriosamente oscuro. ¿Cómo puede ser algo gloriosamente oscuro? Y sobre todo, si alguno le tiene como miedo a la oscuridad, pues menos gloria le va a encontrar. Pero hoy vamos a ver que es posible tener momentos gloriosamente oscuros. Y dentro de esos momentos que llegan a la vida gloriosamente oscuros, les cuento que a mi esposa, que me acompaña aquí, tiene una vida, yo la llamo una vida prestada. Mi esposa sufre de una enfermedad que se llama enfermedad de Still del adulto.
una enfermedad autoinmune, y al principio no sabíamos qué era. Bueno, y además de la enfermedad autoinmune, que por cierto estuvo varias veces al borde de la muerte, meses hospitalizada, hace poquito le colocaron marcapasos, también el corazoncito empezó a latirle lento, y dentro de todas esas noches oscuras, yo recuerdo una, al principio de su enfermedad, los médicos no tenían idea de lo que le pasaba. Entonces estuvimos en la clínica, tenía una fiebre, le pusieron de todos los antibióticos que encontraban, de todas las gamas, de todos los colores, pero no sabían qué pasaba. Continuaban las inflamaciones. Después, durante ese mes, la aislaron y dijeron, bueno, probablemente no sabemos qué pasa, no evoluciona, lo que le colocamos no está funcionando, no sabemos qué pueda pasar. Y recuerdo una noche con mis hijas, estaban pequeñitas, ya mis hijas, para que vayan haciendo cuentas, están grandecitas, ya una se casó y la otra va a cumplir 18. Pero cuando estaban pequeñitas, que inició este proceso con mi esposa, yo recuerdo una noche en la que nos sentamos a hacer nuestro tiempo devocional. Y ahí en el tiempo devocional, pues ellas estaban muy angustiadas, chiquitas, además de que no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo con el papá, que no tenía idea de muchas cosas. Durante ese momento devocional, ellas estaban tan tristes y me hicieron una pregunta. Me dijeron, papá, ¿por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué mi mamá está en la clínica? ¿Por qué no la pude sanar? Y en ese momento, pues uno saca fuerzas de donde no tiene, uno se hace el valiente. Les dije, bueno, Dios tiene el control, Dios sigue siendo Dios. Dios no nos promete que no nos vamos a morir. La muerte no es el fin de la vida, es el principio de la eternidad. Y Dios tiene el poder para levantar a la mamá de la clínica. Y lo que podemos hacer es refugiarnos en lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? En esas noches gloriosamente oscuras, que es donde encontramos la fuerza para poder seguir avanzando. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Isaías 40:29. Por lo demás, hermanos míos, confesaos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Efesios 6:10. Él da fuerza al cansado y multiplica al que ya no tiene ninguna. Los más jóvenes se fatigan, los más longevos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29-31. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46:1. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él espera mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canción te alabaré. Jehová es la fuerza y la fortaleza. Salmo 28, versículos 7 y 8. ¿Dónde encontramos la fuerza en esas noches para que se conviertan en gloriosamente oscuras? En la palabra. Es en la palabra donde encontramos al Dios de la esperanza. Y el apóstol Pablo vivió noches gloriosamente oscuras. Si hay alguien que nos da lecciones de cómo afrontar noches oscuras, es el apóstol Pablo. A mí me encanta, bueno, es el más grande escritor del Nuevo Testamento, pero la historia del apóstol Pablo es una historia de lo que es una vida centrada en Cristo. Una de esas noches, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, los voy a invitar para que me acompañen allí en la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si alguien lo encuentra, amén. Muy bien, ¿alguien lo quiere leer ahí en voz fuerte, por favor? Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre. Perdón, segunda de Corintios. Uno. Del 8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero no tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Aquí en esta versión Biblia de las Américas dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Amén. Tremendo, ¿no? Miren ustedes la noche oscura, ¿cómo la describe Pablo? La noche oscura, dice, abrumados sobremanera. Abrumados sobremanera. ¿Alguna vez ha estado abrumado sobremanera? De pronto algunos sí. De pronto otros todavía no tienen la experiencia de estar abrumados sobremanera, pero hay noches oscuras de las que uno cree que ya definitivamente no va a poder salir. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, dice, hemos sido abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nosotros decimos que lo último que se pierde es ¿qué? La esperanza. Y al apóstol Pablo hasta la esperanza se le perdió. Y uno como que a uno se le hace difícil imaginarse al apóstol Pablo sin esperanza. Se le hace difícil imaginárselo en un momento en el que él dice, bueno, ya hasta aquí definitivamente llegamos, no hay nada más que hacer. Y esa fue la noche oscura de Pablo. No sabemos específicamente qué noche fue. Por lo menos nos da el lugar, dice que fue en Asia. Y aunque no sabemos cuál fue la noche oscura de Pablo, pues uno podría encontrar ahí en todos sus escritos tantas noches oscuras que Pablo experimentó. Seguramente ustedes recordarán el naufragio, siendo llevado de una prisión a otra, escoltado, y en una noche terrible naufragar. No sé cuántos aquí han naufragado alguna vez, ¿no? Ninguno. Por lo menos se dieron el Titanic. Ahí tienen una idea. Por cierto, lo van a volver a presentar. Esto es publicidad no pagada. Pero para los que no lo han visto. El apóstol Pablo naufragó, debe ser una cosa aterradora. Yo tampoco he naufragado. Lo más cerquita es una que otra vez que casi me ahogo por ahí en alguna piscina. Pero es una experiencia bastante aterradora. Ahora no me imagino eso a mar abierto. Y esa fue una de esas noches del apóstol Pablo donde el Señor le dijo, cuidaré tu vida y la vida de la gente que está contigo. Y ninguno murió en una situación donde pues la vida es realmente escasa. Llegan a una isla y en esta isla calentándose en la hoguera, en el fuego, llega una serpiente y muerde al apóstol Pablo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué tipo es este tan malo? ¿Qué mató el perro del cura? Acaba de naufragar, llega aquí a calentarse y lo muerde una serpiente. Yo no sé, pero seguramente muchos de nosotros ya a esas alturas estaríamos renegando contra el Señor y diciendo, no, ¿cuál Dios? Más bien me voy para otro lado, esto está muy difícil. Pero esa situación oscura se convirtió en gloria cuando el veneno de esa serpiente no obró y el apóstol Pablo a través de esa experiencia le predicó a toda esta gente de esta isla y estas personas se convirtieron al Señor. Cómo Dios convierte las noches oscuras en gloriosas. Otra noche tal vez podríamos pensar en aquella noche en la que el apóstol Pablo, predicando el evangelio, estaba predicando el evangelio en una ciudad
reprende a una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y los dueños de esta mujer, la que la esclavizaban, pues perdieron la platica, ¿no? Ahí perdieron el negocio. E hicieron que tomaran a Pablo, lo apedrearon, lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Y yo no sé usted qué pensaría de una situación así. Que usted esté hablando de Jesús a otros y que le tenga una experiencia de esa manera. ¿Sí? Usted tal vez se preguntaría, bueno, Señor, ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué permites que me pase esto si yo te estoy sirviendo? Pues el apóstol Pablo va a la cárcel y esa noche dice que cantaba. Cantaba junto con aquellos que lo acompañaban en la prisión. Yo no sé de dónde sacaba Pablo fuerzas para cantar en medio de una tunda como la que recibió, pero ahí estaba, en esa noche, adorando al Señor. Tiembla, las puertas se abren. Recuerden, el carcelero se quiere quitar la vida y Pablo lo detiene y dice: no, aquí estamos, no nos hemos ido. Y esa noche, ese soldado y esa familia conocieron el mensaje de Cristo. ¿Cómo Dios es experto en convertir las noches oscuras en noches de gloria? Noches gloriosas. Miren lo que dice en la segunda parte del texto. Y Pablo aquí nos da la razón de por qué ha experimentado o por qué ha sufrido esas experiencias. Y dice Pablo, a fin de que no, ¿qué? ¿Todavía tiene la Biblia ahí abierta? A fin de que no, ¿qué? Ya teníamos la sentencia de muerte. Pero a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vaya como las noches oscuras nos forman para ver mejor la gloria de Dios. Pablo había perdido la esperanza, aquí ya no había oportunidad de vida. Pero Pablo dice, todo esto ha pasado para que nosotros dejáramos de confiar en nosotros mismos. Porque mientras haya un poquito de esperanza, todavía tenemos la confianza de que podemos en nosotros mismos hacer algo. Pero qué hermosos son aquellos días, o preciosas aquellas noches. Gracias, hermano. O preciosas aquellas noches en las que ya no nos quedan alternativas. En las que ya no nos quedan alternativas. No sé qué noches, qué días, qué momentos de la vida usted ha pasado en los que ya no hay esperanza, en las que ya no hay más caminos. Señor, aquí ya no hay nada más que hacer. Esos momentos, esas noches oscuras, cuando ya no tenemos nada que hacer, son los momentos más preciosos para dejar que Dios haga lo imposible. Dice el apóstol Pablo allí, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué referencia? Nosotros muchas veces decimos, yo confío en Dios. ¿Pero qué es confiar en Dios? Confiar en una fuerza invisible, en un poder astronómico, en algo que va a hacer que las cosas salgan bien. Y Pablo nos da la clave de la confianza en Dios. La confianza en Dios no es simplemente creer que algo bueno pueda pasar. La confianza en Dios es creer en su palabra. Y Pablo nos lleva a la palabra, el cual resucita a los muertos. Pero la confianza de Pablo estaba basada en lo que él conocía en la palabra. Conocía al Dios de la palabra. Y sabía que Dios podía hacer lo imposible, porque ya lo imposible así había sido hecho en la persona de Cristo. Ya Él había resucitado. Y esa es la esperanza que tenemos en Él.
Y esta es la manera en la que conocemos a Dios, y esta es la manera en la que las noches oscuras podemos tener fuerza para seguir creyendo, aun cuando ni siquiera haya esperanza. Y eso es precioso. Cuando vengan las noches oscuras, cuando lleguen aquellos días de tinieblas, cuando la mañana no llegue, entonces volvamos a la palabra. Volvamos a Dios. Creamos en lo que Él nos dice. No siempre todo va a salir bien. No siempre todo va a salir como lo esperamos. No siempre vamos a orar por un enfermo y se va a sanar. Y en los tiempos del COVID, ¿cuántos seres amados se nos fueron, no? ¿Cuántos oraron fervientemente, ayunaron? Y el Señor nos respondió de la manera en la que esperábamos. Pero eso no hace que Dios deje de ser Dios. Y mucho menos invalida su palabra. Porque como le decía a mis hijas aquella noche, la muerte no es el fin de la vida, solamente el principio de la eternidad. Su palabra dice que un día todos aquellos que hemos creído en Cristo nos levantaremos. Y ya no en un cuerpo de muerte, sino en un cuerpo de vida para la eternidad. En las noches oscuras, amados, recuerden volver a la palabra. Recuerden volver a la palabra. Es en la palabra donde encontramos la luz para las noches oscuras. Yo quisiera invitarlos para que hiciéramos algo. No sé si de pronto usted conoce a alguien aquí que de pronto pueda estar pasando por una noche oscura. Una situación de enfermedad, alguna quiebra económica, un matrimonio que está a punto de acabarse. No sé si usted de pronto conoce a alguien aquí que está pasando por una situación así. Y si ese es el caso, yo voy a invitar, te voy a pedir a Andrés y apagamos la luz un momentico. Y quiero invitarles, si conoce a alguien, no importa si van 2, 3, 4, está bien. Voy a invitarlos para que vayan y oren con esa persona. Vaya y ore con esa persona. Y el Señor va a traer a su mente algún pasaje de la Escritura que le van a traer fuerza y ánimo. Declare la palabra sobre esa persona. Y que en esa noche oscura el Señor se glorifique. Por favor, si conoce a alguien, vaya, abrace a esa persona, ore por ella. Y si usted no conoce a ninguna persona aquí que está en esa situación, le voy a pedir que ahí donde usted está, incline su rostro por un momento. Padre, esta noche nos acercamos a aquellos que atraviesan noches oscuras, pero que serán gloriosas en tu palabra. Porque confiamos no en un Dios hecho por manos de hombres, no de hierro, ni de bronce, ni de metal, no un Dios que transportamos a nuestro antojo, sino que confiamos en el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Es en ti, Dios eterno, que está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Cuando ya no hay más caminos, cuando ya no hay esperanza, tú que muchas veces, precioso Dios y Padre, eres nuestro último recurso, te conviertes así en el más importante de todos, porque solo aquel que resucita a los muertos tiene el poder para hacer lo imposible. Oh Señor, yo te pido por aquellos que están en situaciones donde ya no hay más esperanza,
un matrimonio acabado, un diagnóstico de cáncer, una situación familiar irreversible, destruida. Allí, Señor, donde no hay esperanza, donde hay noches oscuras, conviértelas en noches gloriosas, en la compañía de tu palabra, sabiendo que tú puedes hacer cualquier cosa. En medio de esas noches oscuras, Señor, que tu palabra se vuelva luz en medio de la oscuridad. Alienta, fortalece el corazón de tus hijos. Como dice tu palabra, como las águilas levantarán el vuelo. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice: todo el que cree en ti, aunque muera, vivirá, porque tú eres el Dios de la vida. Padre, en tus manos entregamos a aquellos que sufren y que tal vez sufren en silencio, que tal vez en su corazón quebrantado guardan el dolor de lo imposible, de un milagro esperado. Obra, Señor, y que tu nombre sea glorificado en aquellas noches oscuras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.